tiempo corre, las preguntas llegan y cada palabra queda registrada. Cinta Testigo. Los candidatos tienen la palabra. En Código Abierto. Ya estamos en Cinta Testigo, acá en Código Abierto. Cinta Testigo que todos los días tiene dos funciones, a las 8:30 y a las 11, en donde en Código Abierto y Segundos Afuera entrevistamos a todos los candidatos para las próximas elecciones del 7 de septiembre para que vos en tu casa los escuches y vayas definiendo y delineando a quién vas a votar en las próximas elecciones. Hoy me acompaña Graciana Maizani, candidata a concejal por Somos Necochea en nuestra ciudad. Graciana, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Cuca, y buen día a toda la audiencia. Muy bien, por suerte. Bueno, Graciana, ¿cómo viene esta campaña? Bueno, vos, Graciana, ya es conocida en el ámbito de la política, ya fuiste concejal. Contanos un poquito. Exacto. Cómo llegás a esta campaña con tu participación política. Bueno, la verdad que estos días que llevamos de campaña venimos muy bien, con muchas recorridas. Digamos, esta es la parte tradicional de una campaña política en donde uno en ese cara a cara con el vecino se lleva no solo reclamos, sino que también muchas propuestas surgen de las charlas con los vecinos y en cada una de las recorridas. Después la otra parte de la campaña, la digital, es la que venimos haciendo, que en esta etapa y en esta campaña nos tocó, o pensamos quizás en darle un formato que sea más atractivo para que pueda mirarse en el celular. Hoy todos estamos con el celular a pleno, así que bueno, la idea del podcast y del canal de YouTube han tenido una buena recepción. Y a ver, en esta nueva etapa, esta campaña... ¿Para qué te corto ahí? Sí. Nombraste las dos formas de hacer campaña. Vos que tenés ya una militancia política. Sí. Si tenés que elegir una de las dos, ¿están las nuevas campañas tecnológicas o la otra, las más tradicionales del cara a cara? Y la tradicional. Sí. El cara a cara siempre te llevas algo más, ¿no? Las nuevas tecnologías también han llevado a que cualquiera pueda decir cualquier cosa ocultándose atrás de un teclado. Nos ha llevado a que la campaña sea un poco más sucia a veces, donde algunos sectores le pegan a un candidato sin ningún tipo de sentido, solo por pegarle, inventando la fake news. Digo, bueno, estas cuestiones también han surgido con las nuevas tecnologías. Y antes uno, si tenía que decirle algo a algún candidato porque no estaba de acuerdo, lo que pasaba era cara a cara. Me parece que esto por ahí deberíamos recuperarlo en algún momento, pero también es entendible que el mundo gira alrededor de la tecnología, la nueva comunicación, así que si uno quiere estar y quiere ser escuchado, hay que apostar también a lo nuevo. Pero por supuesto que es preferible, o por lo menos para mí, el cara a cara en donde uno puede tener un ida y vuelta con el vecino. Perfecto. Bueno, me venías contando qué es lo que generaban estas campañas. Bueno, a ver, a mí me tocó ser candidata en esta nueva etapa. Yo ya fui concejal del 17 al 21 y esta etapa me toca primero asumirla con otra responsabilidad. Nosotros tuvimos una asamblea en donde elegimos a los candidatos y resulté ganadora de esa asamblea. Fue el afiliado radical el que nos ordenó en nuestra lista, así que por supuesto que esto trae otra responsabilidad al momento de encarar una campaña. Y me encuentra con ya un conocimiento previo de cómo funciona el Consejo Deliberante. En el 17 tenía 28 años, claro. Única, radical y joven y mujer. Eran como tres condiciones que eran medio difíciles de entender para el resto del Consejo Deliberante. No sé si para todos, pero sí había una mayoría. Esto de que te digan nena, el nena esto, el nena el otro... No soy nena, o sea, soy tu par, aunque tenga 28 años y sea mujer, ¿no? Sí, Me parece que estas cuestiones, bueno, fue un poco lo que hizo que entrara medio de las patadas ninja. Hoy ya con otro conocimiento del manejo entiendo que hay algunos prejuicios que uno tiene que dejar de lado al momento de llevar cualquier herramienta al Consejo Deliberante, porque para que funcione uno necesita generar el mayor consenso posible. Y creo que a eso es a lo que tenemos que apuntar todos. Todo lo que hagamos y todo lo que propongamos es lo que va a hacer que crezca o no Necochea. Entonces me parece que la responsabilidad es muy, muy grande. Perfecto, Graciana. Me decís que a veces con la charla de los vecinos pueden salir algunas propuestas. ¿Qué es lo que te piden hoy los vecinos? Primero,
¿atienden bien cuando dicen que se dan cuenta que vienen de un partido político, que vienen por política? A ver, siempre tenés a aquel que no le gusta, que no te quiere escuchar, que no te quiere recibir un panfleto. No solo pasa en esta elección, sino pasa en otras. Es cierto que hoy quizás cuesta mucho más, hay mucho ruido, hay mucha pelea entre dos polos de la política, entonces venir con una propuesta equilibrada a veces cuesta que te escuchen. Ahora, cuando te escuchan, coinciden y hablan y proponen, y sobre todo cada uno te cuenta su experiencia. Y uno como candidato, cuando le toca asumir un rol de estas características, uno tiene que ir siempre con la verdad. Hay veces que un vecino te reclama por una luminaria, por un bache, por el arreglo de la calle, y uno tiene que ser, responsable al momento de dar una respuesta. No es el Consejo Deliberante el que va a arreglar la luz, el bache o que va a pasar la máquina por la calle de tierra. Lo que uno puede hacer desde el Consejo Deliberante es visibilizar ese reclamo y eso que le está pasando al vecino. La realidad es que no es el que lo va a arreglar. Entonces me parece que ahí es donde empieza a jugar la responsabilidad al momento de proponer o de llevarle una propuesta al vecino. Yo entiendo que no es lo mismo ser concejal o candidato a concejal de la oposición que del oficialismo o de quien gobierna en ese momento, pero la realidad es que uno en el Consejo Deliberante no va a ordenar que una máquina pase por una calle, ¿no? Claro. Me parece que si empezamos a ser nosotros un poco más serios con los que proponemos, la gente va a tener cada vez más ganas de escucharnos. Si nosotros seguimos llevando propuestas faraónicas que después la gente ve que no se realizan, y sí, ¿cómo no va a estar cansada de la política? ¿Cómo no va a estar cansada de escuchar a cualquiera si siempre se propone y nunca se cumple? ¿No? Pero me parece que parte de esa responsabilidad que tenemos todos que tener al momento de asumir una candidatura de estas características y sobre todo considerando que es en nuestro distrito. Nosotros no vamos a resolver ni la macroeconomía, ni el valor del dólar. Nosotros hoy tenemos que hablar de cuestiones locales. De nada sirve que sigamos con este ruido y con esta violencia que hay entre un espacio y el otro, pues la verdad que eso agota. Perfecto. Se mezclan mucho igual esas cuestiones después en la labor de un concejal. Lo vemos en las sesiones cuando se presentan o proyectos de resolución o algún proyecto de decreto sobre temas nacionales hasta internacionales. En la sesión, la última vez hubo una discusión de más de 2 horas por situaciones vinculadas a la condena a Cristina Kirchner. Sí, totalmente. Bueno, a ver, esto no nos puede pasar, ¿no? La discusión la tiene que ocupar y nos tiene que ocupar el momento de discusión y de trabajo en el Consejo Deliberante, cuestiones que nos resuelvan la vida a los necochenses y cuestiones que resuelvan temas de nuestra ciudad. A ver, cuando a nosotros un vecino nos dice, nos dan 5 turnos en el hospital, nada más vamos a la 1 de la mañana a sacar turno, a las 6 empiezan y solo entregan 5, nunca llegas a sacar turno. Claro. Bueno, a ver, ahí hay una propuesta para hacer que se puede hacer del Consejo Deliberante, que es una de las que venimos trabajando. Nosotros venimos trabajando en un proyecto de ordenanza para generar una modalidad de contratación, si se quiere, por fuera de la carrera médico hospitalaria, muy similar a la que tiene Tandil, en donde se le paga más al profesional, pero se garantiza la exclusividad de la atención en el hospital público. Entonces me parece que si esas cuestiones las podemos generar del Consejo Deliberante, bueno, eso lo vamos a poder cambiar o vamos a poder aportar. Si nosotros solo discutimos si Cristina sí, si condenada sí, si condenada no, si Milei sí, si es loco, si es violento o cualquier otra cuestión, la verdad es que eso no va a solucionar los problemas que tenemos en nuestra ciudad. Yo creo que hay que terminar con eso. De hecho, en el momento que fui concejal, estas discusiones también se daban. Sí. En ese momento era Macri presidente, así que obviamente lo que era Unión por la Patria era en contra de Macri, que Macri esto, que Macri ajusta, que bueno, muy similar a lo que pasa hoy en nombre de Milei. Pero la realidad es que llegó un momento que, no sé si te acordás, pero que empezamos a no dejar pasar algunos sobre tablas. Estas cuestiones y estas discusiones normalmente se dan al final del temario de una sesión y empezamos a no darle admisibilidad. Si querés discutir estas cuestiones, yo entiendo que a veces uno tiene que referenciar al diputado, la diputada, el senador con quien trabaja a nivel provincial o a nivel nacional, pero una cosa es eso y tener una resolución en donde te lleve 5 minutos la discusión y otra cosa es estar discutiendo temas que nada tiene para hacer ni para aportar el Consejo Deliberante de Necochea.
Seguro, Graciana. Hablaste de propuestas y esto de, bueno, la contratación de médicos. ¿Qué otras iniciativas te gustaría llevar adelante? A ver, nosotros venimos trabajando, Walter viene haciendo un laburo ya con el tema de la polinómica de las tasas. Nosotros creemos que no solo en derogarla, porque entiendo que hay proyectos de otros sectores ya presentados incluso en el Consejo Deliberante, pero no se trata solo de eso, de derogarla y no tener una propuesta, ¿no? Nosotros venimos trabajando en una nueva fórmula, sobre todo teniendo en cuenta que la discusión del aumento de tasas, sí o aumento de tasas no, porque puede que no se dé, tiene que ver con volver a tener esa discusión en el Consejo Deliberante. Nosotros hoy tenemos una actualización automática del aumento de tasas y la verdad es que los servicios no todos los vecinos ven que se estén prestando de la manera que corresponde o de la manera que uno lo paga, ¿no? Claro. Porque si uno paga sus tasas y tiene todos los servicios que el Estado debe garantizarle por ese pago, por esa contraprestación, bueno, digo, sí, buenísimo, uno lo paga contentísimo. Ahora, esto no está pasando en toda la ciudad, no pasa en todos los sectores de la ciudad. Entonces, estas cuestiones hay que volver a discutirlas y pensarlas de otra manera. Derogar la actual polinómica, por supuesto, devolverle al Consejo Deliberante la discusión, que es el órgano donde se van a escuchar todas las voces por sobre todas las cosas. Vamos a dejar de escuchar una sola campana. Por supuesto que para tomar esta decisión también hay que tener conocimiento de los actuales números que tiene el municipio, cuáles son los ingresos, no solo de tasas, sino de coparticipación. Hay un montón de cuestiones que uno tiene que ver y estudiar al momento de tomar una decisión de estas características. Hoy nos hablan de un superávit. Es cierto que se están pagando los sueldos en una sola vez, eso tampoco es un hecho histórico. Digo, es una obligación del empleador, claro, pagarle en tiempo y forma a un trabajador. Pero están muy bajos los sueldos municipales. Bueno, hay que rever muchas situaciones de estas. Ahora bien, también todo lo que hagamos tiene que ver con los servicios que prestemos. Tampoco se trata de ordenar solamente cuál es el salario o no de un trabajador. Como tampoco se trata de pagar solo el sueldo en una sola vez. Hay que ver en qué se está gastando. Hoy esa información no la tenemos. No la tienen ni siquiera los actuales concejales hoy, que no tienen ni acceso al RAFAM para poder ver qué se gasta o qué se hace o qué se invierte. Claro. Todas estas cuestiones hay que empezar a verlas y creo que tenemos que ser todos responsables, porque al momento de tomar una decisión estamos hablando del Estado, estamos hablando de la prestación de servicios básicos para nuestros vecinos. Entonces tampoco a veces sirve tirar una medida o un titular al aire para que quede y después, bueno, sálvese quien pueda, veamos cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Seguro, Graciana. Perfecto, entonces tenemos la cuestión de los médicos, el tema de la polinómica también. ¿Algún otro tema que te gustaría trabajar que vos hoy veas que hay una deficiencia? Sí, por supuesto, la ordenanza de zonificación, que es del año 81, tenemos que trabajarla y trabajarla en serio y necesitamos de todos los actores. Yo celebro que en esta campaña haya sido un tema de discusión, seguramente que ha tenido que ver con la instalación de la maltera, más que con otra cuestión, pero la verdad es que hay trabajo hecho. En el año 2006 se hizo el Plan Urbano Ambiental, el PUA, el CODES. Digo, tenemos información como para que sea el puntapié inicial para tener una discusión. En el 2015 vino un dinero de un convenio que se hizo justamente para trabajar en la zonificación. Entre el 17 y el 21 intentamos algunos concejales trabajar en esta cuestión. En ese momento presidía la comisión Gastón Negrín, la de infraestructura, y él venía todos los lunes y todos los miércoles con el plano de Necochea y éramos solo 6 concejales. Así que en esta campaña se esté hablando de modificar y de ayornar la ordenanza de zonificación y que sea un tema que hablen todos los candidatos, la verdad que es súper importante porque quiere decir que finalmente se va a trabajar, se va a destrabar esa discusión. ¿Qué es la zonificación para que entienda el oyente? A ver, es lo que nos dice qué se puede hacer en cada lugar, qué se puede instalar en cada lugar, a dónde se puede instalar una vivienda, a dónde se puede instalar una empresa, cuál es el uso del suelo, qué se puede hacer en cada lugar. Creo que es súper importante. Han habido algunas modificaciones pasado el 81 para algunas cuestiones puntuales, pero no se ha trabajado de una manera integral. Y si nosotros queremos que Necochea crezca, tener reglas claras de juego para aquel que quiere venir a invertir, es lo primero que tenemos que hacer.
Perfecto. Graciana, si sos concejal, hay 2 temas que seguramente van a tener que trabajar casi ni bien asuman. Uno es el futuro del complejo casino, que posiblemente baje algún tipo de ordenanza o no de aquí a fin de año, pero siempre estamos vinculados al juego, que no se termina de definir lo que va a pasar con la sala de juegos. Sí, a ver, me tocó ya formar parte de una discusión de estas características. Fue en 2020. En el 2020 lo tratamos en el Consejo Deliberante, se proponía una venta, faltando incluso la titularidad de parte del inmueble, y muchos eligieron aún así acompañar la venta, que claramente iba a terminar de la manera que terminó si los papeles no estaban en condiciones. Claro. Nosotros no podemos pretender que alguien quiera venir a invertir, a comprar algo que no es nuestro. O sea, que no lo va a poder escriturar, es tan simple como eso. A ver, yo creo que es el momento de que lo que hagamos termine saliendo con el acompañamiento de todos. Acá me parece que en este tema y respecto del casino, que es algo que nos duele a todos verlo de la manera en que lo estamos viendo, y ahora sumamos también el balneario, el Automóvil Club, lo que era el ex Automóvil Club, claro. Que en ese momento recuerdo que pedimos que se saque y que se quite y no se deje atado a la licitación del casino porque iba a terminar de esta manera, y bueno, hoy 4 años después vemos que era lo que iba a pasar, ¿no? Iba a terminar desierta. La verdad que fue una tristeza terrible lo que pasó con el casino. Aún no estando de acuerdo, por eso no lo acompañé en el Consejo Deliberante, pero fue otra frustración que tuvimos los necochenses respecto del complejo. Lo que sí creo es que lo que tenemos que generar y lo que hagamos de acá para adelante con el complejo casino, tenemos que estar todos de acuerdo, y tiene que haber un gran consenso en la comunidad también. Si no, esto no va a funcionar. Me parece que es momento es el momento para hacernos cargo a nosotros de tomar la decisión en el Consejo Deliberante respecto de lo que hay que hacer, si hay que lotearlo, si hay que venderlo. Yo no me cierro a ninguna propuesta, ¿sí? Ahora, todo lo que hagamos tiene que ser a conciencia. No podemos vender algo del que no somos titulares, no podemos vender algo para hacer un complejo de viviendas si el uso del suelo no está habilitado para tal cuestión, si no tenemos los servicios. Hay que ser conscientes y responsables al momento de tomar una decisión. Queremos que sea un espacio público, queremos que lo tengan los vecinos, queremos que, bueno, hagámoslo, pero todo a conciencia, ¿sí? Y creo que sobre todo también respetando cada una de las normas. Nosotros en aquel momento ya planteábamos que había que hacer una audiencia pública para poder vender el complejo. Bueno, esto hay que hacerlo. Hay que tratar de que todos participen. Y una vez hecho, una vez escuchadas todas las voces, seguiremos adelante con la decisión que corresponda. Pero de ninguna manera creo que puede ser una decisión que se tome solo por mayoría y así a la ligera. Perfecto. Graciana, otra consulta y ya para ir terminando. En febrero de 2026 finaliza la concesión del transporte público de pasajeros. ¿Ahí tienen alguna mirada desde Somos? Yo lo que creo es que, por supuesto que el servicio del transporte público hay que mantenerlo. Cuando digo esto no digo mantener la empresa actual ni de la manera que está, pero sí el servicio público hay que garantizarlo. Es un servicio esencial y obligatorio que tiene que prestar el Estado municipal, ya sea concesionado como lo tenemos actualmente o que lo preste el propio Estado, pero esto hay que garantizarlo. Por supuesto, yo creo que hay que rever un montón de cuestiones, no solo el estado de las unidades del transporte público, sino también los recorridos con los que hoy cuenta. Hoy hay muchos lugares a los que no se llega y otros en donde vemos que pasan varias veces. Entonces, me parece que teniendo la UNICEN, la carrera de logística, todos sabemos, todos los candidatos, el Ejecutivo, sabemos que hay un trabajo hecho con el transporte público. Bueno, me parece que es el momento para traer a quien mejor sepa de esta cuestión y organizarlo. Modificar los recorridos si hay que modificarlos y, por supuesto, tratar de ver de qué manera vamos a concesionar este servicio y si lo vamos a hacer. Si viene otra empresa o lo que sea, bueno, bienvenido sea, que se presente quien quiera en la licitación para concesionarlo, pero el servicio hay que seguir sosteniéndolo. Perfecto. Gracias. Y con respecto al boleto, que hoy también tiene una actualización cada 2 meses. Lo mismo, el boleto tiene que volver a discutirlo el Consejo Deliberante. Una cosa es en un estado de emergencia,
Nosotros creo que votamos, en su momento fui concejal y creo que votamos también una delegación de facultad al intendente para que fuera él quien aumentara o no el boleto. Una cosa es en una situación de emergencia y otra cosa es que se actualice. Era en plena pandemia eso, me parece. Sí, creo que, o anterior, bueno, pero sí, pasó. Tampoco me voy a quitar, tampoco me voy a decir, no, bueno, yo nunca lo hice, no, porque ya pasó. Pero creo que esta discusión la tiene que volver a dar el Consejo Deliberante. Hay muchos reclamos de vecinos que vienen hace muchísimos años, las rampas para discapacitados, las paradas de los colectivos que no están en condiciones, en muchas todavía siguen teniendo el palo con el número de la línea que va a pasar. Claro. Bueno, todas estas cuestiones hay que discutirlas. Y me parece que tiene que ver con el servicio y también con el valor del boleto. Si uno agrega servicios, lo mejora, bueno, el boleto va a tener un costo. Si sigue de la manera en la que sigue, hay que verlo. Y con esto no quiero decir que haya que quitarle al empleado, al trabajador de la empresa de transporte, que hoy ni siquiera terminó de cobrar su salario. Pero todas estas cuestiones hay que verlas en el momento que llegue, y tratar de que sea lo mejor posible. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el Estado del servicio lo tiene que seguir prestando de alguna manera, con una u otra empresa, o incluso haciéndose cargo también en el propio Estado del servicio. Perfecto, Graciana, ya para despedirnos tenés ahí los últimos segundos mirando a cámara, dirígete al vecino. Bueno, primero pedirles que vayan a votar. El 7 de septiembre es una elección importante, es una elección en donde se juega el equilibrio que necesitamos para poder crecer. Y por supuesto les pido que acompañen a esta lista, que está representada por varios hombres y mujeres que viven en el distrito, que han crecido acá y que trabajan también en el distrito de Necochea. Y pedirles que nos acompañen, que acompañen la lista de Somos el 7 de septiembre. Somos la opción que Necochea necesita y les pedimos que acompañen la boleta rosa. Así es. Así pasó Graciana Maizani por Código Abierto en Cinta Testigo. El segundo capítulo de hoy a las 11 con Luciana Nogueira en Segundos Afuera.